Muy bien, muchachos, nos encontramos nuevamente en vuestras clases del curso de lógica y en esta oportunidad vamos a hacer el tema de razonamientos válidos en la lógica proposicional. Ya saben, yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y vamos a hacer esta clase que también es un tema muy sencillo, ¿no? A ver, dentro de los razonamientos válidos vamos a encontrar bastantes, y en esto vamos a encontrar, por ejemplo, el modus ponendo ponens, o MPP, ¿ya? Modus ponendo ponens, ya, fácil. No es tan complicado aprendérselos todos, porque sencillamente tienes que fijarte en la teoría o si no en la fórmula, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice el modus ponendo ponens? Nos dice, de una premisa condicional, ya, ¿cuál es la condicional? El entonces, ¿verdad? Muy bien. Si se afirma el antecedente, o sea, si se afirma P, se obtiene la afirmación del consecuente, o sea, Q. ¿Cómo sería esto? Ya, listo. De una premisa condicional, ahí está una condicional, P, entonces Q, ya está. Si se afirma el antecedente, si afirmo P, por ende, la respuesta sería el consecuente. ¿Ven qué sencillo? Qué sencillo. ¿Ves? ¿Ya? Por eso, es como si, ¿ya? Chao, chao. ¿Y quién nos queda? Solamente Q. Ya, es más o menos así. ¿Ya? Muy bien. A ver, por ende, ¿ya? Por cuestión de teoría, ¿qué nos dicen? Si en una, ¿ya? Si en una premisa condicional, si se afirma el antecedente, se obtiene la afirmación del consecuente. Ahora, ojo, el modus ponendo ponens puede aparecer así, pero también en algunas formas te va a aparecer en la siguiente, en forma lineal. ¿Y qué quiere decir esto en forma lineal? Muy bien, vamos a traducirlo a forma lineal. No es tan complicado, no dice, en forma lineal, el modus ponendo ponens viene a ser lo siguiente. P entonces Q, o sea, estito, ya estito le estamos poniendo en paréntesis, ¿ya? Y allá, acá es como si hubiera un y todo esto se está poniéndose entre corchetes, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Así es la forma lineal. Y esta línea de acá, que es la consecuencia, o sea, el resultado va a estar representado bajo él entonces. Pues en forma lineal, ¿cómo sería el modus ponendo ponens? Paréntesis P, entonces Q, cierro paréntesis, y P, cierro corchetes, entonces Q. ¿Ya? Esa es una forma de cómo se hace el modus ponendo ponens en lineal. Ahora, para que se entienda un ejemplo, porque a veces no siempre te van a aparecer en la fórmula formal, digamos, te van a aparecer, por ejemplo, en proposiciones. ¿Y cómo serían proposiciones? Por ejemplo, acá tenemos una, ¿no? Dice, si Luis es ingeniero, entonces es profesional. Luis es ingeniero, en consecuencia, Luis es profesional. Todo esto es una clásica del modus ponendo ponens. ¿Por qué? La primera premisa es si Luis es ingeniero. Ahí está, Luis es ingeniero. Ahí está, si Luis es ingeniero. Entonces es profesional. Ahí sí, no sale, pues. P, entonces Q. Esto de acá, esta comita, ya obviamente nos hace entender que es un entonces. Si Luis es ingeniero, entonces es profesional. Primera premisa. Segunda premisa será, pues, Luis es ingeniero. Claro, estamos afirmando quién. Estamos afirmando el antecedente. Claro, si Luis es ingeniero, por conclusión, Luis es profesional. Claro, estoy afirmando el antecedente y por conclusión tendré el consecuente, ¿no? Esta de Luis es profesional. Por eso Luis es profesional. ¿Ven qué sencillo? Qué facilito es hacer el modus ponendo ponens. Entonces, no sean tanto problema. Si en una premisa condicional, si afirmas el antecedente, acuérdate, este es antecedente, este es consecuente, entonces estamos afirmando, ¿no? El consecuente. Ahora, ¿qué pasaría? Es otra forma, ¿no? Otra forma de que tú puedes encontrar el modus ponendo ponens es la siguiente. ¿Qué pasaría si tú se pondrías P, ¿ya? Entonces,
Q, ¿verdad? Tenemos igualito una condicional. ¿Qué pasa si afirmo yo el consecuente? ¿Cuál sería mi resultado? A P es igualito. Q con Q se va y solamente me quedaría P. Es otra de las formas en que aparece el modus ponendo pones. O sea, da igual si afirmas el antecedente o afirmas el consecuente, la conclusión será pues el que sobra, ¿no? En este caso, si afirmo el consecuente, entonces la conclusión es el antecedente. O sea, si acá lo cambiaría, acá ¿cómo sería? Luis es ingeniero, entonces es profesional. Luis es profesional. Por consecuencia, Luis es ingeniero. ¿Ves? Qué sencillo. Qué fácil. Ese es el modus ponendo ponens. Vayamos a otro razonamiento válido. El otro razonamiento válido es el modus tollendo tollens. En el modus tollendo tollens también es la negativa. Ahí lo van a entender recontra fácil. De una premisa condicional, o sea, seguimos con la premisa condicional, con el entonces. Si negamos el consecuente, o no importa, también puede ser el antecedente, se concluye en la negación del antecedente. ¿Ya? A ver, ¿cómo es esto, profesor? Ahí está nuestra condicional. P entonces Q. ¿Qué me dice la teoría? Si niego el consecuente, o sea, niego Q, por ende, mi respuesta será la negación del antecedente. ¿Qué quiere decir? O sea, solamente se va Q y Q. Pero el signo me queda, si es que el signo baja y este que me sobra, que es la P, también baja. Por ende, sería la negación del antecedente. Ojo, es lo mismo que si haría lo siguiente, ¿ya? También existe una variante. Si es P, entonces, ¿ya? Q, ¿ya? Como ya hemos visto. ¿Qué pasa si niego P? ¿Cuál sería mi respuesta? Obviamente. P con P se va, baja la negación y me queda Q. ¿Ya? Es otra variante del modus tollendo tollens. La que también es bien sencillo, no se hagan tanto problema con el modus tollendo tollens. Solamente que el modus ponendo ponens no tiene negativa y el tollendo tollens tiene negativa. Ya, esa es la forma fácil de recordarte y la conclusión va a ser la misma. Ahora, ¿cómo será en forma lineal? Pues ya lo conocemos en forma lineal. Este P entonces Q va a ir entre paréntesis. Acá ponemos que existe un I. Y obviamente esto viene a ser un entonces. Por ende, todo esto de acá lo vamos a poner entre corchetes y corchetes. Y por eso es que P entonces Q está entre paréntesis. Y aquí está la I, negación de Q, corchetes, entonces negación de P. Ahí está. Todo esto lo hemos formalizado en forma lineal, que es bien sencillo. A ver, un ejemplo. Vamos a poner ejemplos modus tollendo tollens. ¿Ya? Si Antonio es guitarrista, es músico. Antonio es guitarrista. Por lo tanto, Antonio es músico. Ya de por sí acá también nos está dándonos cuenta justamente el modus tollendo tollens. ¿Ya? Antonio es guitarrista, P entonces Q. Antonio no es músico. ¿Qué estamos poniendo acá? Estamos negando. No es músico. P entonces Q. Entonces no Q, pues no Q, no es músico. Y si estoy negando el consecuente, que en este caso es Q, ¿cuál será la respuesta? La negación del antecedente. Por ende, por conclusión, Antonio no es guitarrista. No, ¿verdad? Que es no P. Ahí está. ¿Qué tan sencillo es hacer el modus tollendo tollens? ¿No? La teoría ayuda bastante, ¿ah? La teoría ayuda bastante. Por eso, de una condicional, si niego el consecuente, o sea, en esta que es la Q, por ende la respuesta es la negación del antecedente. Ahí está. ¿Ya? Igualito, ¿qué pasaría si niego el antecedente? Antonio no es guitarrista, por ende Antonio no es músico. ¿Sí o no? Nos da igual. Nos da igual. Por eso son las variantes de modus tollendo tollens. Y hasta acá yo sé que muchos no tienen ningún problema. Es recontra fácil.
Vayamos a la siguiente, el siguiente razonamiento válido. El silogismo disyuntivo. ¿Qué es una disyunción? La O. Muy bien, la O, muchachos. Entonces, si tenemos una proposición disyuntiva, o sea, una O, y negamos uno de los extremos, o sea, niego P o puedo negar Q, la conclusión será la afirmación del otro extremo, o sea, uno va a quedar. Eso solamente se da en el caso del O. Ahí tenemos dos variantes, ¿verdad? Listo. De una disyunción, aquí está mi disyunción, el O. ¿Qué me dice? Si niego uno de los extremos, o sea, si niego P o niego Q, es como si niego, ¿no? No y no se van, acá es como si estos dos se van. ¿Quién me queda? La afirmación del otro extremo, o sea, la conclusión sería lo que me está quedando. En el primer caso, en la A, sería Q y en la B sería P. Claro, esto solamente pasa en la disyunción, no te vayas a confundir con el mismo caso del modus tollendo tollens o el ponendo ponens, no. ¿Ya? En el caso de la disyunción, si niego uno de los extremos, puedo negar P o puedo negar Q, la conclusión o respuesta siempre será el otro extremo, o sea, el que me queda, Q o P. ¿Ya? Listo, fácil. ¿Cómo será en forma lineal? En el primer caso, en el caso del A, obviamente P y Q van a ir entre paréntesis, ¿no? Y, acá obviamente hay un y, negación de P, negación de P. Como todo esto de arriba es una proposición, lo tengo que poner entre corchetecitos. Muy bien, corchetecitos. Entonces, ya saben que acá hay un entonces, Q. Ese es en el caso de la A. ¿Cómo sería en el caso de la B? Fácil, profe. Igualito. Copio. P o Q. Listo. ¿A quién voy a negar? A niego Q. Y negación de Q. Cierro corchetecitos. Entonces, por consecuencia, ¿qué me dará de respuesta? P. Listo. ¿Ya está? Eso es para el caso de la forma lineal en el silogismo disyuntivo. Ejemplitos. A ver, vamos a poner dos ejemplitos en el mismo. Tenemos una premisa que dice una, ¿estás alegre o triste? La otra también, ¿estás alegre o triste? Ah, muy bien. P y Q, P o Q, los dos son iguales. ¿Qué estoy haciendo en la segunda premisa? No estás alegre. En la primera estoy negando el extremo P. En la otra, no estás triste. Estoy negando a Q. ¿Ya? Claro, niego P y niego Q. Por consecuencia, ¿qué me van a dar? Claro, pues. En el primer caso, si niego P, entonces mi respuesta será Q. O sea, estás triste. Y en el otro caso, si niego Q, la respuesta será P. ¿No? Ahí está. Qué fácil, ¿sí o no? Claro, ¿estás triste o alegre? No estás alegre, claro, no estás alegre. Chao, se niega esto. Por ende, estás triste. Listo. Ahora, ¿estás triste o alegre? No estás triste ya, no estás triste. Chao los tristes. Entonces, ¿qué estás? Alegre. Qué fácil. Ya lo puedes hacer tú por cualquier otro ejemplo también. Silogismo disyuntivo. Silogismo hipotético puro. SHP. Profe, ¿qué es esto? Dios mío, no te preocupes, es fácil. ¿Qué nos dice la teoría? Si dos premisas condicionales, o sea, va a haber dos entonces, donde el consecuente de la primera premisa es el antecedente de la segunda, o sea, si, digamos, Q va a ser el antecedente de la otra, la conclusión será el antecedente de la primera premisa con el consecuente de la segunda. Chispas, profe, me ha hablado en lógico. ¿Cómo esto se traduce en castellano? Fácil, fácil. Ahí está mi primer condicional. P entonces Q. Mi segunda condicional. Q entonces R. ¿Qué me está diciendo la teoría? El consecuente de la primera premisa es el antecedente de la segunda premisa. A ver, dense cuenta. El consecuente de la primera premisa, o sea, Q es el consecuente, se convierte en el antecedente de la segunda. Ya. Q en este caso es antecedente y R es el consecuente. Muy bien. Por conclusión, ¿qué me dice? A, Q y Q, como son iguales, chao. ¿Qué me queda? P, entonces R. Por conclusión, ¿cuál es? El antecedente de la primera, o sea, P,
con el consecuente de la segunda. Ahí está. P entonces R. ¿Listo? La teoría demostrada en ese gráfico. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Listo. A ver, ¿cómo sería en la forma lineal? Muy bien, en este caso, P, entonces Q irá en paréntesis. Y acá va a haber un I, pues, ¿no? Un I. Q, entonces R va a ir en otro paréntesis. Como todo lo de arriba es una proposición grandaza, le vamos a poner entre corchetecitos, 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 ya está, corchete, corchete. Y acá le vamos a poner su entonces, por eso viene el entonces acá. P, entonces R va a ir entre paréntesis. P, entonces R va a ir entre paréntesis. Así esto de acá, que está en forma vertical, va a transformarse en forma lineal de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es un ejemplo de este tipo de proposiciones en lenguaje natural? Sencillo. Tenemos un ejemplo. Primera premisa. Si es viernes, entonces nos vamos de paseo, ¿verdad? Ahí está, P, entonces Q. Segunda premisa, entonces será, nos vamos de paseo, pues por eso Q se vuelve, ¿verdad? El antecedente. Nos vamos de paseo, entonces estamos felices. Muy bien, entonces estamos felices. Por conclusión, pues nos vamos de paseo, nos vamos de paseo. Por conclusión, si es viernes, entonces estamos felices. Qué fácil, ¿ves? Si es viernes, entonces estamos felices. Es fácil sacar la conclusión, ¿no? Qué sencillo había sido el silogismo hipotético puro, profe. Yo pensé que había sido complicado. Es fácil, fácil, muchachos. Ahora vayamos a la transitabilidad simétrica, TS. Transitabilidad simétrica. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Muy bien, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, si tenemos dos premisas bicondicionales, acá nos está hablando de bicondicionales, donde el consecuente de la primera premisa es el antecedente de la segunda. Profe, esto me suena igualito que el anterior. Sí, es igualito, solamente que en este caso es el sí, solo sí. La conclusión, por ende, ¿qué será? Fácil, profe. El antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. Qué facilito, pues. Primera bicondicional, P si solo si Q. Segunda bicondicional, Q si solo si R. ¿Qué me está diciendo? Allá el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Solamente que era con entonces. ¿Qué nos va a pasar? Chau Q. Y me queda P si solo si R. O sea, el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. ¿Ves? ¿Había sido difícil? No, fácil. Fácil. Muy bien. En forma lineal. Bueno, ya la sabemos, ¿no? Este P, si solo si Q, lo ponemos entre paréntesis. Acá hay un I, ya como sabemos hay un I. Q si solo si R, muy bien, Q si solo si R. Todo esto lo ponemos entre los corchetecitos. Ya, ahí están sus corchetecitos. ¿No? Lo demás obviamente está entre paréntesis. Entonces, el entonces grandazo. P si solo si R. No, ahí está. P si solo si R. Listo, ya le hemos transformado de vertical a lineal. No es tan complicado también, muchachos. ¿Ya? Ahora, el lenguaje natural, ¿cómo sería un ejemplo de la transitabilidad simétrica? Bueno, fácil. Eres profesional si solo si eres graduado. Ya está. P si solo si Q. Está muy bien. Entonces, eres graduado tendrá que ser el antecedente de mi segunda premisa. Muy bien, entonces, segunda premisa. Eres graduado, ¿te das cuenta? Eres graduado se repite acá como antecedente. Si solo si lograste aprobar el examen de grado. Muy bien. ¿Cómo se representará esto? Q si solo si R. Por ende, ¿quién se va? Graduado y graduado se va. Por ende, eres profesional si solo si lograste aprobar el examen de grado. Esa será mi conclusión. Entonces, qué fácil. Eres profesional si solo si lograste aprobar el examen de grado. ¿Tengo o no tengo razón? Claro, así sale. ¿Difícil? No, fácil, profe. Qué sencillo. Muy bien. Qué facilito es hacer lógica. ¿Ya?
Continuamos. Dilema constructivo compuesto. DCC. Profe, este sí parece complicado, ¿no? Es muy fácil. Vayamos a la teoría. ¿Qué me dice la teoría del dilema constructivo compuesto? Dice, si afirmamos los antecedentes de dos condicionales en una disyunción, ¿qué me dice acá? Que va a haber dos condicionales y encima va a haber una disyunción más. Se concluye en la afirmación disyuntiva de los consecuentes. O sea, vamos a afirmar los consecuentes, no los antecedentes. Ya. A ver, ¿cómo es esto? Primera condicional, P entonces Q. Segunda condicional, R entonces S. Ojo, acá me está diciendo que son dos condicionales. Por ende, no tienen que ser iguales. ¿Ya? P entonces Q, R entonces S. ¿Qué me dice? Voy a afirmar, ¿quién? Los antecedentes. Allá, voy a afirmar los antecedentes. ¿A quién tengo que afirmar? Si afirmo P y afirmo R, ¿cuál será mi conclusión? La conclusión es la afirmación de los consecuentes. O sea, es como si chao, 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 chao. También se va chao, chao. ¿Y qué me queda? Q, O, S. Por eso es Q, O, S. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué pasaría si afirmo los consecuentes? O sea, Q, O, S. Entonces sería, obviamente, lo contrario. La afirmación sería los antecedentes. Listo, no es tan complicado. Eso es otra de las variantes. ¿Ya? En forma lineal. Acá sí viene, pues, un poquito más complejo, ¿no? Porque ya no estamos hablando de solo dos, ahora hay tres. Por ende, habrá un I acá, otro I acá, ¿verdad? Pero, ojo, como estos dos son una premisa, por eso me dice, voy a afirmar los consecuentes. Estos, aparte de ir en paréntesis, que están acá, para unirse con este I de abajo tendrá que irme entre corchetes. Y todo esto tendrá que ir entre llaves, ¿no? Entre llaves. Y esto va a ir entre paréntesis. Por eso es que entre paréntesis pongo a P entonces Q. Muy bien, P entonces Q. ¿Y con quién lo tengo que juntar? Con R entonces S. Allá, por ende, I, paréntesis, R entonces S. Como todo esto va a tener una afirmación de los antecedentes y consecuentes, los pongo entre paréntesis, entre corchetes. Corchete acá, corchete acá. Y ahí recién lo uno. ¿Y con quién? Con P o R. Ya, P o R entre paréntesis. Todo eso de arriba, es toda una proposición. Todo lo de arriba es una proposición. Entonces, el entonces me va a decir que va a haber una conclusión. Entonces, Q o S entre paréntesis. Listo. Esto transformado a lineal. ¿Cómo será en ejemplo en lenguaje natural? Primera premisa, ahí tenemos, ¿no? Si pides perdón, entonces te consolará. Ya, primera premisa, P entonces Q. La segunda premisa tiene que ser diferente, ¿eh? ¿Se acuerda? Segunda, si eres ofensivo, entonces te pegarán. Ya, R entonces S. ¿Qué voy a hacer en la tercera premisa? ¿Pides perdón o eres ofensivo? Ya. ¿Pides perdón o eres ofensivo? Ya, entonces, ¿quién se va? Chao perdón, chao ofensivo. ¿Y quién me queda? Te consolarán o te pegarán, ¿verdad? Conclusión, te consolarán o te pegarán. ¿Listo? ¿Había sido difícil? No, fácil. Ahora, ¿qué pasaría, profe, si pongo en la tercera premisa? No pongo, pues, si pides perdón o ofensivo. ¿Qué tal si pongo, te consolarán o te pegarán? ¿Cuál sería la conclusión? Entonces, pides perdón o eres ofensivo, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las variantes del dilema constructivo compuesto, ¿no? Entonces, bien sencillo, ¿no? Basta que si afirmas los antecedentes, la respuesta van a ser los consecuentes.
Ahora, si en la disyunción afirmas los consecuentes, la respuesta obviamente van a ser los antecedentes. ¿Ya? No es tan complicado. Facilísimo. Es en el dilema constructivo compuesto. Pero, ¿dilema destructivo compuesto? O sea, ¿voy a destruir el anterior? Sí, pero en el sentido que solamente vamos a cambiar de signo. No se preocupen. ¿Qué nos dice la teoría del dilema destructivo compuesto? Si dos premisas condicionales se niega como disyunción los consecuentes, o sea, vamos a negar los consecuentes, se concluye con la negación disyuntiva de los antecedentes. En este caso solamente le vamos a aumentar un negativo. Primer condicional, segundo condicional. ¿Y qué estoy haciendo en la tercera premisa? Estoy negando los consecuentes, o sea, niego Q o niego S. Por consecuencia, ¿qué pasaba acá? Por consecuencia viene la negación disyuntiva de los antecedentes. O sea, es como si Q chao, QS chao, Q chao, ustedes también chao, chao. Pero la negativa no la estoy eliminando, la negativa baja, P baja acá y R baja acá y ya está. Ese es el dilema destructivo compuesto, no es así difícil el dilema. Y pasa lo mismo como en el anterior. ¿Qué pasa si yo niego P y niego R? En la tercera premisa. Sería negación de P y negación de R. La respuesta sería negación de Q y negación de S. ¿Sí o no? Es lo mismo. Ya no es tan complicado. Está fácil. ¿Ya? En forma lineal como era, igualito que el anterior, solamente que en este caso le vamos a aumentar las negaciones. Pues, ¿no? P entonces Q irá entre paréntesis. Y, muy bien, acá hay un I. ¿Y quién? R entonces S. Ahí está. Todo esto lo tendré que poner entre corchetecitos. Muy bien, corchetecitos. Ahí recién el tercer I, para la tercera premisa. Y, paréntesis, negación de Q y negación de S. Igualito. Cierro llavecitas, llavecita, llavecita acá. Entonces, o sea, en consecuencia, quiere decir ahí. Paréntesis, negación de P o negación de R. ¿Ven? Qué fácil. A ver, por favor, un ejemplito en lenguaje natural. Ahí está. Ejemplo. Si llueve, entonces me mojo. Si no vas a comparar, obviamente, ¿no? Segunda. Ahí está P, entonces Q. Segunda premisa. Si corro, entonces transpiro. Ya, obviamente, ¿no? Si corro, entonces transpiro. R, entonces S. ¿No me mojo o no transpiro? Ya. No me mojo o no transpiro. O sea, estos de acá, ¿verdad? Q o S. Pero los estoy negando. No, me dicen. No me mojo o no transpiro. Muy bien. A ver, ¿quién se va? Chao, 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 chao. Pero ¿qué me queda? El no me está quedando allá. Por ende, el no tendrá que bajar abajo. Porque también esto se me va a ir. Entonces, ¿cómo será la respuesta? No llueve o no corro, ¿verdad? No llueve o no corro. Por ende, vamos a comprobarlo. Conclusión, no llueve o no corro. Ahí está. No P o no R. No llueve o no corro. Listo. ¿Había sido tranca? No. Recontra fácil. ¿Se dan cuenta que lógica no es tan complicado? Es muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. ¿Ya? Y ahora sí vayamos a la ley de Morgan. ¿Se acuerdan que esta ya hemos hablado antes? Sí, ya la hemos hablado. La hemos utilizado en la simplificación de circuitos complejos. Muy bien. Fácil entonces. La ley de Morgan, en teoría, porque ya lo conocemos en la práctica, ¿qué dice? La negación de una proposición conjuntiva, o sea, una I, equivale a una proposición disyuntiva con sus componentes negados. O sea, sería negación de P o negación de Q. O la negación de una proposición disyuntiva, o sea, P o Q, equivale a una proposición conjuntiva, o sea, I, con sus equivalentes negados, o sea, negación de P y negación de Q.
En la práctica ya la conocemos. La ley de Morgan ya es nuestra chochera y amiga. Aquí está. Acá tengo la negación de una proposición conjuntiva, una U. ¿Qué hacíamos con la negación? La negación afectaba a los dos. Afecta acá, pero acuérdate que también afectaba a esto. Lo que era I se convertía en O. Por ende, ¿cuál era el resultado? Negación de P o negación de Q. Qué sencillo. Esto sí ya la sabemos. Pero ¿cómo se traduce esto en lenguaje formal, o sea, en lenguaje lineal? De la siguiente manera. En este caso ya no es el entonces. En acá se pone el sí solamente sí. ¿Por qué? O sea, la negación de P y Q será negación de P o negación de Q si solamente sí se da en esa forma. Si no se da en esa forma, no puede darse igual. Por eso es el sí solamente sí. O también equivalencias. O sea, esto equivale a esto. Es lo mismo. ¿Ya? Por eso también el sí solamente sí es una equivalencia. O conocido como el igual. Es igual. Es lo mismo, solamente que en otra forma. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice? Este es en el primer caso. En el segundo caso me dice, voy a negar una disyunción. Allá, pues en el segundo caso, ¿no? Niego la disyunción, ¿ya? Y la consecuencia será, pues, la otra, al revés nomás, ¿no? Negación de P o negación de Q será igual a decir, saco la negación afuera, entonces el O se invierte en I, entonces equivale a la negación de todo P y Q. O sea, la negación completa de toda esta conjunción, ¿no? Y se traduce de la misma manera, ¿ya? Es igualito que al anterior, ¿no? La misma cosa. Por ende, la ley de Morgan no es tan complicada. Es recontra fácil. ¿Y cómo es esto, profe, en lenguaje natural? ¿Cómo puedo encontrar la ley de Morgan en lenguaje natural? Te voy a poner 3 ejemplos. No es el caso que haga calor y llueva. Allá. No es el caso, acuérdense, no es el caso que haga calor y llueva. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hemos hecho cuando hemos hablado del lenguaje de la formalización, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Cuando no es el caso, es negación de P y Q. ¿Verdad? No es el caso que haga calor y llueva. Por lo tanto, o no hace calor, ya, P, fácil. O no hace calor, no P, ¿verdad? O no llueve, no Q. Listo, ahí está. Esa es la ley de Morgan, muchachos. Traducida sencillamente en lenguaje formal. ¿Ya? Bueno, en lenguaje natural. Ahora, vamos a encontrar lo mismo en el siguiente ejemplo. Vamos a borrar esto para que no nos interrumpa, ¿ya? Listo, borramos todo esto. ¿Ya? Lo mismo nos va a pasar pues en el siguiente, ¿no? En este caso tenemos lo siguiente. No abunda el plancton o no hay anchovetas en el mar. Allá, al revés me está poniendo acá, ¿verdad? No abunda el plancton o no hay anchovetas en el mar. ¿Cómo sería? Negación de P, que es plancton, o allá. O no hay anchovetas en el mar. No Q. ¿Esto a qué es igual, muchachos? No se igual a negación, paréntesis, de P y Q. Es igual, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿cómo sería pues la conclusión? Entonces, no es el caso que abunde el plancton y haya anchovetas en el mar. Ahí está, pues. No es el caso que abunde el plancton y haya anchovetas en el mar. ¿Ves? Esto que está en lenguaje natural lo hemos transformado en lenguaje formal y es igual. Es el mismo. Eso no es ley de Morgan, es la ley de Morgan, pues. Y por último tenemos, no es el caso que el paciente tenga sarampión o tifoidea. O sea, no es el caso. Luego el paciente no tiene sarampión ni tifoidea. Ni es como en la negación. No, ¿verdad?
¿Qué me dicen? No es el caso que el paciente tenga sarampión o tifoidea. No es el caso que el paciente tenga sarampión o tifoidea. Ahí está representado. Negación de P o Q. Luego, allá, luego es pues el igual. El sí solamente, sí. El paciente no tiene ni sarampión y no tiene ni tifoidea. Ahí está, no tiene tifoidea. Le hemos traducido esto en lenguaje natural. ¿Había sido difícil la ley de Morgan? No, es la más fácil de todas. Por ende, muchachos, qué sencillo es hacer lógica. Así es que, muchachos, gracias por haberme escuchado y nos encontramos en la siguiente clase. Hasta la próxima. Se despide de ustedes, nuestro profesor Helio Ramos Parque. Hasta luego, chicos, y ya nos volveremos a encontrar en otra clase.